sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. La manera en la que Jungkook ha sido más libre y feliz alrededor de Taehyun. Ni siquiera resulta una sorpresa pensar que Taehyun y Jungkook han estado aprovechando la oportunidad de poder ser más cercanos y sentirse más libres cuando están juntos. Con el tiempo han ido apareciendo varios momentos que muchos interpretan como señales de que su unión se mantiene fuerte, y esa percepción se refuerza cada vez que Taehyun decide compartir videos junto a Jungkook. En esas publicaciones se puede notar la naturalidad con la que interactúan y la cercanía que tienen, algo que para muchos fans termina transmitiendo claramente el cariño que existe entre ellos. Y personalmente poder ver ese tipo de momentos es una de las satisfacciones más bonitas para mí. La manera en la que Hobi salió del encuadre justo cuando Jungkook se unió y Taehyun y Jungkook se quedaron bailando frente al celular de Taehyun durante el ensayo me pareció bastante curiosa, sobre todo porque inmediatamente después Jungkook se quedó mirándolo mientras Taehyun seguía bailando. Probablemente Jungkook estaba esperando que Taehyun le devolviera la mirada. Taehyun parecía no haberse dado cuenta en ese momento, pero Jungkook lo observó durante más tiempo del que podríamos contar, y al final terminó alejándose con una pequeña sonrisa. Pero el hecho de que Jungkook no pudiera evitar la sonrisa que se le formó al ver a Taehyun bailando frente a él, incluso cuando Taehyun no le devolvió la mirada, fue un momento muy bonito. Fue una de esas reacciones pequeñas y espontáneas que dicen mucho por sí solas, porque parecía claro que simplemente estaba disfrutando verlo, sin poder ocultar lo mucho que le hacía gracia lo feliz que le ponía ese momento. Porque si se fijan en las veces en las que Jungkook no ha podido evitar sonreír cuando Taehyun está presente durante estas últimas semanas, probablemente eso también pueda dar una idea de algo más. Son reacciones que se ven muy naturales y espontáneas, como si simplemente estuviera siendo más auténtico con lo que siente y con la manera en la que actúa cuando está a su lado. Son detalles pequeños pero repetidos en distintos momentos, y justamente por eso llaman la atención, porque parecen mostrar a un Jungkook cada vez más relajado y genuino en lo que hace cuando Taehyun está cerca. No solo es el hecho de que ni siquiera le incomodó que todos hubiesen escuchado la palabra besar en lugar de molestar, cuando Taehyun dijo que extrañaba que Jungkook lo besara y había pronunciado una palabra que en inglés era bastante similar, sino que además la risa de obviedad que le causó cuando Jimmy les dijo que pensó que Taehyun había dicho besar, y siguió con una sonrisa radiante, aun cuando ahora sabía que se referían a eso. Me sorprende que aún siguieron pensando que Jungkook podría sentirse incómodo por la insinuación de un beso entre los dos, porque a pesar de la reacción avergonzada de Taehyun y la resignación de Namjoon, Jungkook estaba siendo cada vez más feliz, tan cómodo como podía y tan contento como solo su expresión divertida podía decir. Así que verlo de esa manera mientras Taehyun estaba distraído bailando y la sonrisa de Jungkook se hacía cada vez más grande, con sus ojos todavía fijos en él, es uno de esos momentos que difícilmente pasan desapercibidos o que alguien pueda negar con facilidad. Puedes verlo a través de su distracción al poner toda su atención en Taehyun y en la sonrisa que aparece justo cuando intenta responder algo mientras vuelve a su bebida, aunque sus ojos siguen buscándolo. También en la forma en la que su sonrisa se va haciendo más evidente mientras ve a Taehyun hablar cerca de él, y en los gestos muy sutiles pero bastante evidentes. Pero sea cual sea la interpretación que cada quien quiera darle, lo cierto es que Jungkook no pudo evitar esa felicidad en ese momento, una reacción que parecía surgir simplemente al tener a Taehyun deteniéndolo con un empuje a sus labios frente a él. Por eso tampoco resulta sorprendente pensar que decidieron ir el último día de su estancia en Nueva York para cenar juntos, y con más privacidad, después de haber visitado el mismo lugar con Hobi unos días antes. Tiene sentido imaginar que después de una salida más grupal, quisieran volver en otro momento para pasar tiempo a solas. Y es que cuando se observan ciertos gestos o dinámicas entre ellos, ese tipo de decisiones pueden entenderse también como parte de la forma en que expresan su cercanía. A veces su manera actual de mostrarse y de interactuar deja ver cosas que muchos quizás no esperaban notar con tanta claridad. Porque la forma en la que Jungkook siguió mirando a Taehyun, incluso en el regreso de Run BTS que saldrá el 7 de abril, también puede dar una pequeña idea de lo que podríamos ver en los próximos días, porque en la manera en la que lo observa o en cómo reacciona cuando está cerca de él, es lo que llama la atención, y que para muchos terminan adelantando un poco la interacción que probablemente veremos cuando se publiquen los nuevos momentos, ya que verlos juntos justo después de que Jungkook le dijera a Jeongi que sería como él, probablemente Taehyun pensó que Jungkook podría darle en el rostro, por la forma en la que su mano se movía cerca de él, y cuando Jungkook no lo notó,
Lo único que puedo decir es que estaré esperando con ansias este nuevo round BTS después de tanto tiempo. Pues cuando Jungkook preguntó si conocían a BTS y Taehyung lo miró mientras Jungkook seguía distraído, pero luego él no pudo evitar tragar fuertemente la saliva al ver a Taehyung decir fingidamente que solían llamarlo de cierta manera. Eventualmente serán cosas de las que seguramente podré hablar en algún momento, porque al final no hace falta decir mucho más. Taehyung y Jungkook siempre terminarán haciendo que nuestros días se sientan un poco más bonitos.